Vamos a estudiar el mensaje a las 7 iglesias. Y ya dijimos que es el mensaje a su iglesia en general, a la iglesia completa, y que también representa las etapas por las que pasó y pasa la iglesia de Dios, y a las etapas por las que individualmente pasamos nosotros como creyentes. En todas, si se fijaron, el mensaje era de amor y de promesas. En todas las cartas, Jesús le pedía a la iglesia que se mantuvieran fiel, que fueran obedientes, que no se dejaran influenciar por el mundo alrededor de ellos, que no les diera vergüenza llevar su mensaje o negar lo que en todas él nos daba una recomendación de cosas que no deberíamos de hacer y también esta promesa. En el libro de Apocalipsis, en el 1:19, se nos dio un mapa de todo el libro. Jesús le pide a Juan que escriba lo que ve, que es el capítulo 1, en donde Juan ve a Jesús glorificado. Le dice que escriba lo que hay, en otras versiones lo que sucede ahora, que son los capítulos 2 y 3, en donde lo que hay o lo que sucede ahora es lo que pasa y pasaría con la iglesia de Dios. Y en ese mismo artículo les dice que escriba lo que sucederá y en otras versiones lo que habrá después, que es del versículo 4 al 22 o hasta el final del libro. Pues bien, ahora vamos a estudiar el capítulo 4, que junto al 5 describen lo que pasa en el cielo. Ya más adelante, en el versículo 6 al 19, vamos a estar estudiando lo que pasa en el cielo y simultáneamente lo que pasa en la tierra. Pero noten que desde el capítulo 4 hasta el 19 no se vuelve a mencionar la iglesia en la tierra. Vamos a leer el capítulo 4 en su totalidad en la versión traducción en lenguaje actual. Después de esto, vi una puerta abierta en el cielo. Entonces la voz que había escuchado al principio y que resonaba tan fuerte como una trompeta me dijo, acércate, voy a enseñarte lo que está por suceder. En ese mismo instante quedé bajo el poder del Espíritu Santo y vi un trono en el cielo. Sobre el trono estaba sentado alguien que brillaba como un diamante o como un rubí. Alrededor del trono, un arco iris brillaba como una esmeralda. También otros 24 tronos, los cuales formaban un círculo, y en ellos estaban sentados 24 ancianos. Estos ancianos estaban vestidos con ropas blancas y tenían una corona de oro en la cabeza. Del trono salían ruidos, truenos y relámpagos, y delante del trono ardían 7 antorchas, que son los 7 espíritus de Dios. Delante del trono había también algo que era transparente como el cristal y que parecía un mar. En el centro del círculo, alrededor del trono, había 4 seres vivientes que tenían ojos en todo el cuerpo, por delante y por detrás. El primero de ellos parecía un león, el segundo parecía un toro, el tercero parecía un ser humano y el cuarto parecía un águila en pleno vuelo. Cada uno de estos seres vivientes tenía 6 alas y ojos por todos lados, y no dejaban de cantar de día y de noche. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, que siempre ha vivido, que vive y pronto vendrá, que vive y pronto vendrá. Estos 4 seres vivientes cantan y dan gracias al que está sentado en el trono y vive para siempre. En sus cantos dicen lo maravilloso, poderoso y digno que es Él de recibir honores. Cada vez que hacen esto, los 24 ancianos se arrodillan delante de Él, lo adoran y arrojando sus coronas delante del trono cantan, Señor y Dios nuestro, tú mereces que te alaben, que te llamen maravilloso y que admiren tu poder, porque tú creaste todo lo que existe. Gracias a ti, todo fue creado. Ahora vamos a desmenuzar versículo por versículo de este capítulo y usaremos la versión Dios habla hoy. En el capítulo 4, versículo 1 dice, después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo. Y la voz que yo había escuchado primero y que parecía un toque de trompeta me dijo, sube acá y te mostraré las cosas que tienen que suceder después de estas. Empieza diciendo después de esto. En griego, meta, que es usado en este versículo 2 veces, indica separación en la continuidad del tiempo y también el inicio de la descripción de Juan sobre lo que sucederá después, como ya dijimos que está en Apocalipsis 1:19. Cuando dice después de esto, ¿es después de qué? De lo que sucederá ahora, que fue lo referente a las iglesias, que marca, como ya hemos visto, la era completa de la iglesia en la tierra, del pueblo de Dios. En el cielo había una puerta abierta. ¿Y se acuerdan que en la carta de la Odisea decía que si le abríamos la puerta a Jesús, Él entraría y cenaría con nosotros y nosotros con Él? Pero también aquí vemos que si lo hacemos, que si le abrimos la puerta de nuestro corazón, Él nos va a abrir la puerta del cielo. Después de escribir las cartas a las iglesias, Juan es llevado al cielo, invitado por una voz como de trompeta. Dice que fue la misma voz que le había hablado antes.
También me recuerda 1 de Tesalonicenses 4 del 16 al 17, que por cierto la palabra sube acá es una versión de la palabra en griego harpazo, que se usa en 1 de Tesalonicenses y que quiere decir rapto o arrebato. Muchos dicen que la palabra rapto no aparece en la Biblia y que por lo tanto no sucederá ese hecho. Bueno, pues la palabra Trinidad tampoco aparece en la Biblia y sin embargo sabemos que nuestro Dios es un Dios trino. Pero la idea de la palabra es la acción de ser llevados, arrebatados, raptados o llamados. Para los que creemos en un arrebato o rapto literal, se cree que el rapto ocurre justo después de la séptima era, pues además después del capítulo 3, a la iglesia de la Odisea, con el mensaje a la iglesia de la Odisea, ya no se vuelve a mencionar la iglesia hasta el capítulo 20 de Apocalipsis, y también por lo que menciona Juan de su visión del cielo en este capítulo. En el capítulo 4, versículo 2 de Apocalipsis dice, en ese momento quedé bajo el poder del Espíritu y vi un trono puesto en el cielo. Estaba sentado en el trono. Ya antes Juan había estado bajo la influencia del Espíritu. ¿Se acuerdan de Apocalipsis 1:10? Pero esa experiencia parece diferente, algo similar como lo que le pasa a San Pablo en 2 de Corintios 12 del 1 al 4, donde también Pablo es llevado al cielo. En esta ocasión, lo primero que le llama la atención a Juan es el trono en el cielo y quién estaba sentado en él. Dice Apocalipsis 4:3, el que estaba sentado en el trono tenía el aspecto de un diamante o de un rubí, y alrededor del trono había un arco iris que brillaba como una esmeralda. Juan quiere describir a qué se parece quien está sentado en el trono y lo más que puede lograr es describir su fulgor o su brillo, como de diamante, como de rubí. En otras versiones dice como de jaspe o cornalina. Yo creo que este brillo, más que describir de qué color era el brillo, si blanco como la luz o rojo como el amor, era lo Juan sintió de ver ese brillo. Con frecuencia Juan describe la belleza de personas y objetos comparándolos con piedras preciosas. Lo importante es notar que Juan solo describe el brillo de la gloria de Dios sin describir si tenía algún aspecto humano con detalles. Por cierto, esta descripción del trono de Dios y de lo que ve después es semejante a la visión que ya tuvieron otros en el Antiguo Testamento. Yo quiero que lean Ezequiel capítulos 1 y 10 y también la visión de Isaías en Isaías 6 del 1 al 6 para que vean las similitudes con el resto del capítulo. En Apocalipsis 4:4 dice, también alrededor del trono vi otros 24 tronos, en los cuales estaban sentados 24 ancianos. Iban vestidos de blanco y llevaban una corona de oro en la cabeza. Estos tronos estaban rodeando el gran trono donde Dios mismo estaba sentado. Eran tronos que infieren autoridad y mando. Y me recuerdan la promesa de Jesús a la iglesia, al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Mucho se debate entre quiénes exactamente son los 24 ancianos. En la Biblia un anciano no es una persona mayor o un viejito, un anciano es un líder de la iglesia o pueblo de Dios. En la Biblia el 12 y sus múltiplos son números simbólicos, las 12 tribus, los 12 apóstoles, etc. Estos ancianos son la corte o realeza celestial que representan a todo el pueblo de Dios ya glorificado. Estos ancianos visten de blanco tal como Jesús prometió en Apocalipsis 3:5. El que salga vencedor se vestirá de blanco, que se acuerdan habíamos visto que era la justificación, el que nos hacen santos, el que nos hacen puros, el que nos hace limpio, la obra de Dios en nuestra vida, no nosotros por nuestras acciones. Hay quienes piensan que estos 24 ancianos son ángeles, pero aunque los ángeles sí habían aparecido en la Biblia vestidos de blanco, nunca aparecen con coronas en la cabeza. Además que estas coronas son coronas de victoria. Estefanos es la palabra que se usó para describirlas, como las que prometió Jesús que nos daría. En Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. ¿Se acuerdan? Por eso deducimos que estos ancianos somos nosotros. Lean 2 de Timoteo 4:8, 1 de Pedro 5:4 y 1 de Corintios 9:25, en donde se habla precisamente sobre esta corona, que significa que compartimos su reino y autoridad en el cielo. En Apocalipsis 4:5 dice, del trono salían relámpagos, voces y truenos, y delante del trono ardían 7 antorchas de fuego que son los 7 espíritus de Dios.
Bueno, pues los relámpagos y los truenos que acompañan a la visión de Dios son siempre una forma en que el ser humano percibe a Dios con un temor reverencial, así como primero lo percibieron en el monte Sinaí cuando le pidieron a Dios que no se les apareciera porque les daba miedo. Vean Éxodo 19, del 16 al 19, y luego Éxodo 20, del 18 al 19. También lean Ezequiel 1:4. Las 7 antorchas son el símbolo del Espíritu Santo. Lean Apocalipsis 1:4 e Isaías 11:2. Y es interesante que así como dice la palabra en Hebreos del capítulo 7 al 10, donde Pablo describe cómo el santuario y la ley son sombras o copias o símbolos de las realidades espirituales, el candelabro que estaba en el santuario de Dios también es un símbolo del Espíritu Santo. En Apocalipsis 4:6 dice, delante del trono había también algo que parecía un mar, transparente como el cristal. En el centro donde estaba el trono y a su alrededor había 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. ¿Se acuerdan cuando leyeron Ezequiel en su visión vio algo semejante en el 1:22, pero también en Éxodo 24:10 y en Isaías 6 del 1 al 6 vemos esto? Estos 4 seres vivientes ya habían hecho su aparición en el Antiguo Testamento, como pudieron leer en Ezequiel, y eran nada más y nada menos que los querubines, como los que cubren el acta del pacto en el santuario. Lean Éxodo 25 del 17 al 22, Primera de Samuel 4:14 y Salmos 81. Pero ustedes también conocen a otro querubín muy famoso. Lean Ezequiel 28:14. Aquí se describe la caída de un querubín que fue destituido por querer ser más grande que Dios. Así es, amigos. Estoy hablando de Lucifer. Lucifer fue un querubín. El hecho de que están llenos de ojos en esta visión significa que son muy sabios e inteligentes, pues los ojos en la Biblia son símbolo de inteligencia y sabiduría. El primero de aquellos seres parecía un león, el segundo parecía un toro, el tercero tenía aspecto humano y el cuarto parecía un águila volando. En Ezequiel 1 del 6 al 10, cuando los ve, este profeta cada ser tiene 4 caras, pero aquí Juan solo les ve una cara a la vez. Unos creen que se refiere a los 4 evangelios. El león por el Evangelio de Mateo, donde se le presenta a Jesús como un rey. El toro, el Evangelio de Marcos, donde se presenta a Jesús como un siervo. El de Lucas, el hombre, porque se le presenta humano. Y el águila, el Evangelio de Juan, donde lo presenta divino. Otra teoría es que estas caras representan la distribución de las tribus del pueblo de Israel al acampar alrededor del santuario, de acuerdo a Números 2:3, 2:10 y 2:18 y 2:25, y cuyos símbolos eran Dan al norte, su símbolo era el águila; Rubén al sur, su símbolo era el hombre; la tribu de Judá al este, cuyo símbolo era el león, y la de Efraín al oeste, cuyo símbolo era el toro. ¿Casualidad? No creo. Les doy un dato curioso. La tribu de Leví acampaba en medio de todas las tribus, cerquita del tabernáculo, porque como sacerdotes tenían que servir y estar a la mano para lo que se ofreciera. Así que no estaban organizados geográficamente nada más en los 4 puntos cardinales. Esta distribución también formaba una cruz. En el capítulo 4:8 dice, cada uno de los 4 seres vivientes tenía 6 alas y estaba cubierto de ojos por fuera y por dentro. Y ni de día ni de noche dejaban de decir, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y es y ha de venir. A diferencia de la visión de Ezequiel que le dio 4 alas, pero igual que Isaías, Juan también les ve 6 alas. Más importante que el aspecto de estos seres vivientes era lo que hacían, adorar al Dios eterno. Si en la Biblia vemos una palabra repetida 3 veces, significa énfasis. Santo quiere decir único, apartado, entero, y eso es Dios. No le hace falta nada. Es especial, único, perfecto. El Señor Dios Todopoderoso se escribió en el idioma original en griego, Pantocrátor, que da la idea de quien tiene todo en las manos o quien tiene las manos en todo. El que era, es y ha de venir es la idea detrás del nombre de Jehová o Yahweh, el yo soy, el eterno. En Apocalipsis 4, del 9 al 10 dice, cada vez que estos seres vivientes dan gloria y honor y gracias al que está sentado en el trono, al que vive por todos los siglos, los 24 ancianos se arrodillan ante él y lo adoran, y arrojando sus coronas delante del trono dicen,
Antes de que veamos lo que dicen, quiero mencionar que la adoración de estos 4 seres mueve a los ancianos a adorar, los inspira para que hagan lo mismo. Se postran en adoración y en símbolo de humildad y rinden sus coronas de victoria. Reconocen que las tuvieron gracias a Él, que se las dio, que ganaron ayudados por Él y que su victoria realmente le pertenece solo a Él. Muchos dicen que es que a nadie le importan las coronas en el cielo, que lo importante es estar allá. Y no es que no nos importen o no nos debieran de importar. La palabra nos dice que luchemos para obtener la corona de victoria y de vida. Aunque al tenerla nos vamos a dar cuenta que fue solo gracias a Dios que la tuvimos y le vamos a rendir a Él la corona en símbolo de honor a quien honor merece. En Apocalipsis 4:11 dice, Tú eres digno, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado todas las cosas, por tu voluntad existen y han sido creadas. En otra versión dice, eres digno porque creaste las cosas para tu placer fueron creadas. Date cuenta, estás hecho para complacer a Dios. Y porque le das placer hecho y tu presencia y compañía lo hacen feliz. No eres un error de la naturaleza. No eres un accidente de tus padres. Eres el plan perfecto, una obra maestra de Dios. En Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. La palabra hechura que se menciona aquí en griego era poema, de donde sacamos la palabra poema nosotros. Así que somos la poesía de Dios, pensados y sentidos como se piensa y se siente cada palabra de un poema.